¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes, como siempre, muy bienvenidos a su programa Vertientes de la Psique Humana de la Facultad de Psicología. Tenemos el privilegio de estar en sus hogares para ofrecerles el día de hoy un tema muy interesante, un tema que tiene que ver pues con todas las actividades que llevamos a cabo, que hacemos y que les va a gustar mucho porque tiene que ver con todo lo que tenemos que hacer para fomentar la creatividad y la innovación. Y precisamente el título del programa de hoy tiene que ver con la creatividad y la innovación en toda organización. Y cuando decimos organización, implica incluso organizar nuestra casa. O sea, la organización también es nuestra casa, nuestro hogar, y tenemos que ser creativos. Así que mucho les vamos a agradecer que nos acompañen. Van a sentir pues el gusto, porque el especialista que tenemos hoy nos va a conducir y nos va a llevar por este tema de una manera muy bonita, muy práctica, con mucho sentido para que usted pues también le haga sentido. Así que lo vamos a pedir que nos acompañen. Queremos agradecer mucho, como siempre, pues todo el apoyo que tenemos de Rectoría en su programa de Vertientes de la Psique Humana, a cargo del señor rector nuestro, pues es el doctor Jesús Ansel Rodríguez. También siempre contar con ese apoyo que nos da precisamente el licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, él como director de Extensión y Cultura de la universidad. También agradecer mucho el licenciado Delfos Moyano, director de este Canal 53, pues también esté muy al pendiente de nosotros para llevar a cabo esta misión de compartir con ustedes pues estos conocimientos. Y un saludo muy afectuoso de nuestro director de la Facultad de Psicología, el maestro José Armando Peña Moreno, que ahora no va a poder estar en ese mensaje que siempre nos da por encontrarse fuera de la ciudad, pero me pidió que lo hiciera extensivo. Muy bien, pues ahora vamos a contar con un maestro, como les decía, con mucha experiencia, es el maestro Alfredo Salinas. El maestro Alfredo Salinas, pues él tiene una experiencia de más de 37 años en nuestra Facultad de Psicología y también es maestro de la maestría de hace muchos años en Psicología Laboral, y ahí maneja también este tema, imparte esta cátedra que tiene que ver con la creatividad, con la innovación y todo lo que ocurre en una organización laboral. Así que pues va a estar muy bonito. Ahorita van a ver una cápsula introductoria en donde va a darnos unas pistas de qué implica la creatividad y la innovación en toda organización. Por favor, no se alejen, vamos a ver esta cápsula y enseguida estaremos con el maestro Alfredo Salinas. La creatividad es la habilidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad de una persona para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización, puede adoptar, entre otras, la forma artística, literaria o científica, si bien no es privativa de ningún área en particular. Es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. La creatividad empresarial podría definirse como la capacidad de idear o crear algo nuevo y original, pero a la vez útil y beneficioso para una empresa. Mientras que la innovación empresarial podría definirse como la creación e implementación de algo nuevo y novedoso. Creatividad e innovación empresarial son términos de los cuales se habla mucho, pero que pocas veces son realmente tomados en cuenta por los dueños de empresas o gerentes, ya sea debido a que se traten de intangibles, sean difíciles de medir o se tenga la idea de que estos solo se aplican para algunas áreas de la empresa. Lo cierto es que son muy pocos los dueños de empresas que les dan la debida importancia. Creatividad e innovación empresarial
no solo son elementos fundamentales para alcanzar el éxito en una empresa, sino también son requisitos indispensables para la supervivencia de esta. Estos no solo nos permiten asegurar una posición competitiva en el mercado, sino también nos permiten hacer frente a los constantes cambios que se dan en este. No solo se hacen presentes al momento de crear nuevos productos o servicios, sino también se pueden hacer presentes, por ejemplo, al momento de desarrollar procesos más eficientes, implementar nuevas formas de distribución y diseñar nuevas estrategias publicitarias. Bueno, hemos visto esta cápsula informativa que producción ha preparado. Es muy interesante ver pues todo lo que implica el proceso creativo en una organización. Pero qué mejor que nos lo platique ahora nuestro invitado en esta ocasión, el maestro Alfredo Salinas. Alfredo, qué gusto, como siempre, pues tener la oportunidad de platicar y de compartir contigo este ratito en donde vamos a hablar de este tema. Como ves, el público pues ha de estar muy interesado, pero queremos decirle al público que si hay alguna pregunta, 83570230 está a su disposición para hacerla. ¿Qué te parece? Muchas gracias, maestro, por invitarme para hablar de este tema tan interesante que es la creatividad. Y por supuesto que este aspecto de la creatividad es fundamental en todo ambiente, como lo mencionaba usted al principio, desde nuestro hogar, instituciones educativas, de servicio, empresas. La creatividad es fundamental, es un fenómeno de los más complicados, podríamos decir, de la psique humana, pero es de los que mejor aportan al desarrollo de la humanidad en general. De la humanidad en general. Así es. Pues yo creo que hay historias, Alfredo, tú alguna vez me comentabas pues de que la historia de la humanidad está plagada de hechos creativos que han cambiado al mundo, por así decirlo, ¿no? Definitivamente que hemos evolucionado desde aquellos tiempos en que todavía andábamos con el descubrimiento del fuego hasta tecnologías tan adelantadas como las que tenemos hoy. La humanidad ha ido avanzando a grandes pasos gracias a ese proceso de la creatividad, de la innovación. Y yo quiero preguntarte, Alfredo, este proceso, ¿dónde nace? O sea, vemos su resultado, pero ¿qué ocurre? Y ahorita lo mencionabas tú cuando hablas de ese fenómeno de la psique humana, ¿verdad? De la creatividad como algo muy importante. Platícanos, ¿cómo nace esto? ¿Por qué los seres humanos podemos hablar o presumir que somos creativos en un momento dado? Para esto, déjeme decirle que el fenómeno de la creatividad desde los años 50 ha ocupado un fuerte interés por parte de los investigadores. Sí. Tratar de descubrir qué es lo que está implicado en un proceso creativo para de esta manera fomentarlo, desarrollarlo aún más, no ha sido fácil. ¿Dónde nace la creatividad? ¿Cómo surge la creatividad? Hay muchas teorías, modelos que tratan de explicar cómo surge este proceso creativo. Por ejemplo, hay la concepción biológica que dice que la creatividad es el resultado de algo interno, algo biológico, algo con lo cual el individuo nació con ello. Porque hemos encontrado en la historia de gente muy creativa que desde muy niños generan actos creativos que no es posible explicarlos por una cuestión de aprendizaje, una cuestión de medio ambiente. O sea que no, a veces hay cosas que ocurren en los procesos pensantes que no los imaginamos o dimensionamos. Así es. Ok, Alfredo, pues ahorita vamos a continuar, que nos platiques más sobre este aspecto, porque es momento en que hagamos una breve pausa. Recuerden que estamos en su programa Vertientes de la Psique Humana, estamos en canal 424 en cable y en aire canal 53. Recordarles también que estamos en Vertientes de la Psique en Facebook. Así que por favor, no se alejen, estamos en Vertientes de la Psique Humana.
Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Vertientes de la Psique Humana. Qué bonito veíamos en este material, en este reportaje que nos ha preparado producción, precisamente de una manera muy creativa, nos está llevando a que veamos y podamos entender la importancia que tiene. Y el maestro Alfredo Salinas, el invitado de hoy, nos está haciendo ver cómo este proceso pues implica toda una serie de actividades y de cosas que a veces no entendemos, Alfredo. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro que va creando en nosotros esa predisposición a ser creativos y a sacar cosas como las que veíamos en este reportaje? Ha sido objeto de investigación. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Bueno, entre las cosas que se han encontrado ya es que uno de nuestros hemisferios es el que más trabaja a la hora del proceso creativo, y es el hemisferio derecho. Generalmente los procesos comunes de razonamiento, de lógica, de aspectos comunes, normales, utilizamos el cerebro izquierdo, pero en el derecho se ha observado que en personas que generan procesos creativos o están en la solución de problemas, se ve que áreas del cerebro, del hemisferio derecho se activan de una manera significativa. De ahí que lo que deberíamos usar más es el derecho que el izquierdo en estos tiempos, sí, para dar un proceso creativo más significativo. Esto, maestro Alfredo, también es lo que tiene que ver con el pensamiento convergente y divergente. Así es. El pensamiento divergente es el que se correlaciona con la creatividad. Es el pensamiento que es fuera de lo común, poco ordinario, abstracto, incluso a veces hasta absurdo. Ajá. Hasta el pensamiento que nos parece absurdo, fuera de toda lógica, puede estar implicado para un proceso creativo. Y lo que también en alguna época también le llamamos el pensamiento lateral. Así es. O sea, ¿cómo puedes tú relacionar una cosa con otra? Yo recuerdo un caso, Alfredo, a lo mejor tú no lo platicaste, el caso de un cirujano que, estando él haciendo un arreglo en su casa con un pegamento instantáneo, entonces él de repente pues se le va un poco de más y se le pegan los dedos, entonces tiene que quitarlos con alcohol, etcétera, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ¿por qué esta experiencia no hace que yo busque una fórmula para poder hacer operaciones y pegar, en lugar de usar el hilo quirúrgico, pues usar este pegamento? Así es. Ese sería un ejemplo de pensamiento lateral. Así es, o como el caso de otro médico que descubrió una sustancia que es capaz de hacer que las personas vayan reduciendo de peso. Eso lo descubrió al hacer una asociación. Una de las personas que le ayudaban en los quehaceres domésticos, él lo observaba que estaba bajando de peso. Ajá. Le preguntó si estaba siguiendo algún régimen alimenticio para hacerlo, y él comentó que no. Él, en una actitud curiosa, se pone a investigar, ve que ella consumía los restos a la hora de hacer un jugo de uva. Lo que es el jugo se los daba a sus patrones, pero el resto, lo que es el bagazo, la cascarita, ella se lo comía. Y se encontró entonces que esa sustancia es capaz de reducir el peso corporal de las personas. Entonces, él hizo un proceso de asociación ahí interesante, ¿no? Andale. Y encontró algo muy, muy especial. Muy especial. Fíjate qué interesante cómo ahorita veíamos en el reportaje también el hecho de que en la historia de la humanidad, pues ahí veíamos a personajes ilustres que contribuyeron o muy niños, como en el caso de Mozart, ¿verdad? Que tú me platicabas también de ello. Por ejemplo, Mozart lo caracteriza una creatividad extraordinaria desde niño. Por supuesto, una creatividad que tiene que ver mucho con lo que hoy se le conoce como una inteligencia musical. Ándale. En este caso, Mozart, allá a la edad de 4 años, él está creando partituras musicales, sí, cosa que no es posible explicar por cuestiones de aprendizaje tan fácilmente. Ándale. Entonces, sí tenemos que aceptar que hay atributos o características individuales, pero no podemos quedarnos únicamente con eso, porque de otra manera entonces diríamos, si no lo traes, no lo vamos a poder desarrollar la creatividad en los seres humanos, ¿no? No, sí se puede mejorar esa creatividad. Incluso hay en una película que, según esto, así era, basada en la vida de Mozart, te has de acordar que él era capaz de que si lo ponían a que tocara al revés, podía hacerlo, porque tenía la capacidad de poder invertir
pues el proceso de tal manera, lo que era normal, podía hacerlo al otro lado, ¿no? Así es. Muy bien, Alfredo, pues qué padre, ¿no? Cómo es tan bonito, tan apasionante entrar pues a este mundo de la creatividad y de la innovación. Pero es momento que vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que estamos en su canal 424, cable digital, Vertientes, canal 53, @hotmail.com, para que nos escriba cualquier cosa que quisiera compartirnos, preguntas, sugerencias, a sus órdenes. Y en Facebook, Vertientes de la Psique. Así que por favor no se aleje, estamos en un instante en Vertientes de la Psique Humana. En unos momentos más veremos la importancia que tiene la creatividad en las organizaciones. Bien, pues agradecemos que esté con nosotros y estamos hablando precisamente de la importancia que tiene la creatividad y la innovación en las organizaciones. Y está conmigo el maestro Alfredo Salinas, que nos ha estado conduciendo para entender y que nos quede muy claro la importancia. Maestro Alfredo, tú que como especialista en el ámbito de la psicología organizacional y concretamente también que has trabajado en organizaciones en ir infundiendo e ir creando que la creatividad y la innovación es muy importante para los equipos de alto rendimiento. Platícanos cómo es que en una organización se puede ir infundiendo, se puede ir desarrollando en los colaboradores esa actitud o disposición creativa. Tiene que partir fundamentalmente de un interés de la alta gerencia por que su personal, su gente, eche a andar ese recurso creativo que tiene, ese potencial que tiene. Sí. Somos de la creencia que el potencial creativo existe en todo ser humano, que es cuestión de estimularlo, de fomentarlo, de permitir que se dé el proceso creativo. Y en una organización, la creatividad y la innovación, que sería el aspecto práctico de un proceso creativo, es fundamental para ella. Para una organización que no está innovando sus procesos dentro de la organización, sus procesos, sus productos, sus servicios, es una organización que se va quedando atrás. Y más en estos tiempos donde la competencia es muy fuerte, la competitividad entre las organizaciones para colocarse en el mercado con los mejores productos y servicios, es fundamental que la gente esté fuertemente orientada a crear, a innovar, a mejorar sus procesos, sus productos, sus servicios con una mejor calidad, en un menor tiempo de entrega, a menores costos, etcétera, etcétera, para poder estar en la competencia, en la lucha. Ándale, y yo he escuchado incluso que hasta este proceso es acompañado de lo que ahora se le llama la mejora continua. Así es. ¿En qué implica? ¿Ahí hay también creatividad, hay innovación? ¿Qué se da? Por supuesto, recientemente se da la casualidad de que estuvimos en una organización en que nos invitaban a colaborar en la mejora de la seguridad de la organización. Sí. Y le preguntábamos que si era alto su índice de accidentes. Y él me decía que no. De hecho ellos tenían pocos accidentes o 0 accidentes. Entonces yo le decía, ¿para qué quieres que implementemos algo que tú no tienes problema? Me decía, es que nosotros no queremos dormirnos en nuestros laureles y queremos siempre estar un paso adelante, innovando, creando, para mejorar nuestra cultura, de tal manera que el accidente no aparezca nunca en nuestra organización. Entonces estaba previniendo en ese sentido. Entonces, ¿qué me pueden ofrecer para hacer una mejora continua en ese ámbito de la seguridad? Es una invitación a un proceso creativo. Perfecto. Ahí también, Alfredo, recuerdo que en otra organización usaban, cuando a alguien se le veía trabajando, colaborando, sin sus botas de seguridad, por ejemplo, o sus lentes de seguridad, se le invitaba a un curso, pero tenía que asistir, por ejemplo, si amarrado de un pie o bien con los ojos vendados, porque si hubiera tenido un accidente le hubiera pasado algo en ese sentido. Y de tal manera que entonces la persona tenía que tomar el curso así.
¿Qué te parece de Es interesante, una forma novedosa creativa? Y de hacerles, que les haga sentido a la gente de la importancia, ¿no?, de seguir las reglas, las normas que se establecen para evitar este tipo de problemas. Muy bien. Pues Alfredo, vamos a seguir platicando, creo que tenemos mucho que compartir de la importancia de que apliquemos la creatividad y la innovación en toda organización, pero queremos recordarles que estamos en Facebook, Vertientes de la Psique Humana, para que cualquier pregunta nos lo pueda hacer. Estamos en este momento en vivo, así que no se aleje, estamos en Vertientes de la Psique Humana de la Facultad de Psicología. ¿Realmente se requiere en toda organización ser creativo e innovador? De esta y más cuestiones hablaremos al regresar del corte. Generar ideas que realmente sean valiosas y proporcionen innovación es algo más que sentarnos a ver qué se nos ocurre o hacer un brainstorming. En 16 pasos te mostraremos las claves para dinamizar una sesión de creatividad en equipo. La creatividad nos aporta infinitas posibilidades de crecimiento. Unas 6 u 8 personas será un grupo eficaz, preferiblemente del mismo nivel jerárquico. Unas 2 horas serán suficientes para generar ideas. Si le sumamos la evaluación, puede extenderse mucho más, pero es conveniente hacerla otro día. En la invitación a la reunión, dejemos claro todos los datos necesarios, con una redacción motivante. Tras presentarnos, expondremos el tema de forma resumida, en unos 5 minutos aproximadamente. Llegamos a uno de los pasos clave, que muchas veces pasa desapercibido: el objetivo creativo o foco, aquello sobre lo que queremos tener ideas. Ha de estar claramente redactado en una sola frase. Ahora dejaremos claro que buscamos ideas que sean al mismo tiempo novedosas y valiosas. La evaluación, donde valoraremos lo que hemos producido, contrastando sus riesgos y potencialidades. Aquí ya sí que buscamos aquello que aporte un valor para nuestra organización. Para ello, las indicaciones básicas durante la generación de ideas son: suspender el juicio, buscar la cantidad, fomentar la estimulación recíproca entre los participantes, hacer ver que las ideas son de todos, tender a la brevedad en las aportaciones y anotar todas las ideas que aparezcan. La persona facilitadora o dinamizadora es la que impulsará el proceso, alentará al equipo en la producción de ideas, velará por el cumplimiento de las normas y propondrá técnicas de generación de ideas. La persona anotadora apunta todas las ideas en papel u ordenador. Tiene que redactarlas con fluidez y claridad, respetando los pequeños matices diferenciadores. Ahora conviene desengrasarnos un poco, con alguna técnica o juego de desinhibición. Inmediatamente después de la desinhibición, volvemos a leer el objetivo y comenzamos la generación de ideas. Una de las habilidades básicas del dinamizador es la de mantener el equilibrio entre fantasía y realidad. Cuando el grupo está generando ideas demasiado disparatadas, debe ayudarles a concretar. Si el grupo aún está fresco, podemos ir más allá generando aún más ideas. Recuerda, para obtener ideas inusuales hay que hacer un esfuerzo inusual. Sí, aunque sea divertido, generar ideas cansa. Será un éxito si se quedan con ganas de más. Llega el momento de evaluar. Haremos una primera criba, leyendo todas las ideas y destacando aquellas con mayor potencial. Comienza el proceso de dar forma a la idea elegida, de aterrizarla. Para dar un buen cierre al proceso, informaremos del resultado a todos los participantes, lo que nos facilitará el éxito de futuras convocatorias, y haremos un archivo de las ideas que surgieron, que será el capital de ingenio de nuestra organización. En neuronilla.com encontrarás infinidad de recursos. Muy bien, pues estamos viendo en esta cápsula cómo todo este proceso creativo e innovador pues es muy importante en la organización, y sobre todo cuando un equipo de trabajo se involucra, se mete a trabajar en ello. Así que aquí la pregunta sería, maestro Alfredo, ¿qué importancia tiene que las organizaciones fomenten, como lo veíamos aquí en esta cápsula que producción nos preparó, el que los equipos de trabajo puedan
trabajarse en ese nivel de creatividad y de innovación? La importancia es fundamental en la cuestión de la creatividad, la conjunción de esfuerzos de varios individuos tiene que dar mejores resultados que una sola persona. Yo creo que el ofrecerle retos a la gente, plantearles problemas para solucionar de una manera creativa, que ese es el reto, que generen ideas nuevas, que inventen cosas diferentes, eso le permite a las organizaciones mejorar, cambiar. Conocemos casos de empresas que no estuvieron atentas a estos cambios que estaban surgiendo en el medio ambiente y terminaron por desaparecer del mercado, por no estar pensando creativamente, ¿no? Esto lo podemos hablar, por ejemplo, en el campo de la fotografía. Hubo un cambio significativo de una fotografía analógica a una digital, ¿no? Definitivamente hubo un cambio bastante fuerte. Fíjate ahí, Alfredo, yo recuerdo un poco alguna vez conociendo algo de la historia de la creatividad, incluso en México, en las empresas. Recuerdo un caso muy interesante de un personaje francés que vino aquí a México, que era don Clemente Jacques, que todavía sigue conservando pues, una compañía, el nombre de él. Y yo recuerdo que se platicaba de que don Clemente Jacques trajo cosas muy innovadoras aquí a México. Por ejemplo, fue el primero que trajo cómo hacer aquellas municiones de plomo. Y yo me quedé asombrado cuando descubrí, o alguien me platicó cómo lo era. En una torre muy alta arriba tenían un crisol, o tenían un lugar donde fundían el plomo. Y entonces cuando ya estaba el plomo fundido, lo vertían al vacío, lo lanzaban. Y uno decía, bueno, ¿y luego? Pues lo que ocurría era que se formaban puras bolitas perfectas, ¿verdad? Al caer a un recipiente con agua, y esas bolitas se iban a hacer los perdigones para los rifles de las escopetas que se usaba para los conejos, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces dice uno, caramba, ¿cómo ponía a trabajar en la naturaleza para hacer algo? ¿Verdad? Sí. Entonces fíjate qué interesante cómo cada organización nos da ejemplos de lo que es creatividad e innovación, o bien lo que no es. Así es. De lo que nos comentabas. Así es. Algo también me platicabas tú de un ejemplo, de un enfoque muy, muy creativo en organizaciones modernas. No recuerdo si era lo de en publicidad, algo así, de que a veces la publicidad tiene que ir muy matizada de información creativa. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, y ojalá que se haga más a ese respecto, porque lo que es la publicidad deja mucho que desear actualmente en muchas organizaciones que se están publicitando a través de algunos spots. Pensar en aspectos creativos, en ideas nuevas, en imágenes agradables que nos despierten nuestro interés por la adquisición de ese producto o servicio, ¿no? Y caramba, es importante mencionar, maestro Maguer, que el ser humano debe estar atento a que, por ejemplo, durante el sueño pueden ocurrir procesos creativos muy buenos. Ha habido casos en la historia como Kekulé, que él descubrió el ciclo del benceno a través de un sueño. Él tenía días y días tratando de encontrar cómo se cerraba esa fórmula química, y en un sueño él sueña a una serpiente que se muerde la cola. Esa imagen lo llevó precisamente allá, a encontrar la fórmula química del benceno. O en el caso de Tchaikovsky, a él le piden la partitura musical para una obra de danza que es el Cascanueces, y por más esfuerzos que hace de manera consciente, día con día, no logra dar con aquello que satisfaga su inquietud de dar una mejor obra al Cascanueces. Y estando dormido precisamente él, estando soñando, empieza a escuchar lo que hoy conocemos como la obra musical del Cascanueces. Qué interesante. Así es. Yo creo que a muchos nos ha de pasar eso de que existe toda esa libre flujo de ideas o de pensamientos que surgen en el proceso de ensoñación. Pero aquí, ¿qué es lo importante para que
para recordarlo, porque el problema es que a veces no lo recordamos, Alfredo. Tenemos que estar atentos, sí, ciertamente, si al estar soñando no nos despertamos y anotamos lo que estamos haciendo, Ándale. para el día siguiente se nos va a olvidar, ¿no? Entonces conviene tener ahí cerquita Un cuaderno y un lápiz para anotar rápidamente, porque ahí ocurren, de hecho el proceso onírico es de lo más extraño que puede haber, Sí. pudiéramos decir, de lo más absurdo, y por eso lo desechamos, pero ahí hay toda una fuente para obtener ideas creativas nuevas para el mundo real. Por eso ahora también se hablan las organizaciones de hay que pensar despierto o soñar despierto. Así es. Para tener. Pero Alfredo, vamos a seguir platicando, no sin antes recordarles que estamos en el 83-57-02-30 para que cualquier pregunta o algo nos la hagan favor de hacérnosla ya que estamos aquí en vivo. Así que regresamos, este es su programa Vertientes de la Psique Humana. Regresando del corte veremos cómo es actualmente la creatividad en las organizaciones educativas. Pues agradecemos que estén con nosotros, como siempre, es un placer estar en su hogar y en esta ocasión el maestro Alfredo Salinas nos está conduciendo por la importancia de la creatividad y la innovación, pero tengo entendido que alguien amablemente del público nos quiere hacer una pregunta, lo vamos a escuchar con mucho gusto. Muy bien, nos quiere compartir su pregunta. Ok, muy bien, ahorita vamos a restablecer la comunicación. Queremos entonces seguir platicando con ustedes con respecto a la importancia que tiene la creatividad y la innovación, porque ahora quiero preguntarle al maestro Alfredo, ¿qué tan importante es que en los niños podamos ir desde pequeña edad fomentando este aspecto? Yo veo que a veces los queremos hacer así como muy intelectuales, y no les damos chance de que sean creativos, de que sean más libres, de que sean más sueltos en su pensar. Pero Alfredo, mejor que tú que nos platiques de qué podemos hacer con que los niños sean más creativos. Déjeme decirle, maestro Almaguer, que de hecho los niños por naturaleza son creativos. Eso es. O sea, eso ya lo traen. Lo que debemos hacer es permitir, ser flexibles para que se dé esa creatividad que ellos ya tienen y no ser tan intrusivos en ese sentido, es que esto es lo que tienes que aprender, esto es lo que tienes que hacer. Más bien es, hoy, ante esta situación, ¿tú qué harías? Esa sería una forma de ayudar a que los niños exploten su potencia, su capacidad creativa. Hay, por ejemplo, un test que se llama el test CREA, en donde se le da a los niños unas figuras incompletas, líneas, sí. Y de esa manera se le dice al niño, a ver, por ejemplo, alguien estaba haciendo un dibujo, pero lo dejó incompleto, ¿podrías tú terminar este dibujo? Y son unas cuantas líneas. Y eso precisamente es una forma de fomentar la creatividad que ya trae. Y el niño empieza a dibujar desde su forma, desde su pensar, y se ven cosas creativas preciosas, ¿no? Esa es una forma de fomentar la creatividad en nuestros niños. Hay que permitirla. Ya lo tienen, hay que permitirlo. No castigar. No, esto es lo que vamos a hacer. Fíjate, Alfredo, ahorita con lo que comentas viene a mi mente la idea de que de niño, allá en Villa de Santiago, nos gustaba mucho trabajar con barro y hacer figuritas desde niño, incluso a pintar cosas con engrudo y colores vegetales. Ah, muy bien. Bueno, después yo recuerdo que esta técnica ya como terapeuta la usé con pacientes para hacer dactilopintura como una técnica de expresión psicológica, incluso hasta muchas veces para una persona que pudiera estar bajo un nivel de estrés o de tensión, el que pueda explayarse también haciendo cosas creativas como que lo alivia, ¿no? Por supuesto, yo recuerdo también en mi niñez, donde yo estudié la primaria, no existían los colores y había que pintar nuestros dibujos y a través de las florecitas, esos eran nuestros crayones, ¿no? Sí. Nuestros lápices de pintar, la creatividad. En el caso de las instituciones, repito, hay mucha gente con potencial creativo. En una organización en la que estuve recientemente,
estuvimos trabajando en equipos, formamos varios equipos de trabajo, y me encontré que gente que no tenía mucha formación académica, tenía potenciales creativos excelentes, y era en ese sentido una persona desaprovechada en su potencial. En su potencial creativo. Así es. Yo invitaría a las organizaciones a que hagan pruebas del potencial creativo de su gente y hagan equipos de alto desempeño creativo para mejorar a la organización. Excelente. Pero por aquí, maestro Alfredo, hay algunas preguntas que nos han llegado por Facebook. Vamos a ver, dice aquí una pregunta que nos llegó. Soy profesora y quisiera ser más creativa con mis alumnos. ¿Cómo puedo incrementar conmigo misma la creatividad? En este caso, por ejemplo, exponerse a situaciones poco comunes o hacer cosas poco comunes. Por ejemplo, una forma de estimular la creatividad es dejar de hacer las cosas de la misma manera en que la hemos estado haciendo. Por ejemplo, si siempre nos cepillamos con nuestra mano derecha, los dientes, nos cepillamos con la mano derecha o nos peinamos con la mano derecha, una buena forma de ir estimulando el otro hemisferio, que el de la creatividad, es hacer lo que no hacemos, usar la otra mano para hacer esas tareas e ir estimulando nuestro cerebro derecho. O por ejemplo, si vamos al campo, observar las nubes y encontrar si se forman figuras ahí, es una forma de estimular nuestra propia creatividad. Has de recordar un libro, Alfredo, el de 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono, que es un libro, creo que es de allá de los 90s. Entonces, en ese libro viene que cada vez tú te pongas un sombrero de un color diferente para que pienses así. Si quieres pensar lógicamente, te pones un sombrero blanco. O si quieres pensar en naturaleza, un sombrero verde. O pensar en abundancia, uno amarillo. O en términos de emociones, un rojo. Un rojo de emociones. O pensar en los aspectos negativos que pudiera tener una actividad que pudiéramos hacer. El sombrero negro, de lo que recuerda el maestro de Bono. Sí, ¿verdad? Cuando decimos a veces decir, ¿qué es lo más malo que puede pasar si hacemos esto? Así es. Y otro sería, ¿qué es lo mejor que puede pasar si hacemos esto? Entonces creo que ese puede ser un buen ejemplo que pudiera tomar esta maestra. No sé si hubiera otra pregunta. Sí, dice, ¿cómo puedo educar a mis hijos para que desde niños desarrollen su creatividad en la escuela? Permitiendo, exponiéndolo a situaciones de innovación, plantearle, por ejemplo, a mí se me ocurre que se le puede dar una figura, una imagen determinada al niño y decirle, a ver hijo, ¿qué preguntas se te ocurren o puedes generar al ver esta imagen? Y el niño, se pone a elaborar preguntas en función de un objeto, por ejemplo, en función de lo que tenemos aquí enfrente en la mesa. ¿Qué preguntas se te ocurren al ver esa imagen, ese objeto? Y el niño se pone a hacer preguntas, a formular preguntas, y esta es una forma de estimular la creatividad. Esa es una manera. De hecho, hay autores que dicen que las mejores respuestas se obtienen a través de hacer las mejores preguntas. Eso es. Hay otra pregunta, tengo entendido, producción, sí. Dice, soy una persona muy tradicional y me cuesta trabajo ser creativa. El problema es que en mi trabajo es necesario que sea más innovadora. ¿Cómo puedo desarrollar en mí la creatividad? Es importante que uno por la forma en que está hecha la pregunta, no debe uno ponerse autolimitaciones. Es decir, es que yo no soy creativa, yo no soy creativo, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que es importante desde el punto de vista psicológico no ponerse las autolimitaciones, más bien adoptar una actitud de sí puedo, y empezar a buscar tareas que estimulen esa creatividad. Escuchar música, imaginar situaciones distintas, nuevas, leer, son tareas que podemos hacer, pero es bien importante esto de la actitud. De la actitud y la disposición. Todos somos creativos. Eso es. Maestro Alfredo, prácticamente ya tenemos poquito tiempo. ¿Qué podemos entonces concluir para decirle a nuestro público que amablemente nos ve que la creatividad es algo muy importante en la vida nuestra, que las organizaciones requieren de la creatividad y de los equipos de alto desempeño? ¿Qué les decimos? Caramba, nada más de ver los resultados de la creatividad
en el ser humano que estamos disfrutando Y hoy. en los últimos años. En los últimos años, caramba, es increíble el invento de la computadora, de los medios masivos de comunicación, en este caso las redes sociales. El estar aquí sentados y que nos vean allá. Es increíble, el teléfono celular, Sí. para quienes provenimos del campo, esto es una maravilla, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos crear, construir, innovar para hacer que nuestra vida sea más cómoda, más práctica, más útil, pero que sin embargo siga fomentando nuestra capacidad, nuestro potencial como ser humano? Y yo creo que aquí, Alfredo, el punto clave es que la creatividad debe estar al buen uso de la humanidad, Por no en el supuesto. mal uso, porque hay también mucha Fundamental. creatividad en la maldad o en Así la deshonestidad, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, maestro Alfredo, pues prácticamente estamos concluyendo el programa. Quiero agradecerte mucho la disposición de estar aquí con nosotros y de compartirnos esta idea. Ojalá y pronto tengamos ese gusto de vernos. Muchas gracias, maestro. Así que muchas gracias, y a ustedes, estimados público, pues agradecer como siempre su amable atención. Así que por favor los esperamos en el siguiente programa, Vertientes de la Psique Humana, la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.